Y aquí estamos, nuevamente en la pantalla. Podemos colocar en la parte de arriba de nuestro cuaderno, en su caso, continuación. Y en esta parte vamos a ver hoy lo que son las leyes o propiedades de los límites. Vamos a suponer que yo tengo un número constante C, es decir, C es una constante. Y que además de eso me dice de que yo tengo dos límites que existen. Es decir, que yo tengo el límite cuando X tiende a un número A de una función f de X. Y eso tiene un valor. Y tengo el límite cuando X tiende a A de otra función y eso tiene otro valor. Entonces yo puedo establecer ciertas leyes o propiedades, pues. La primera es que si yo tengo el límite cuando X tiende a A de la función f de X más la función g de X, yo puedo describir esto como el límite cuando X tiende a A de la función f de X más el límite cuando X tiende a A de la función g de X. Es decir, el límite de una suma es la suma de ambos límites. Si yo en vez de tener una suma, yo tengo una diferencia, el comportamiento es el mismo. Porque yo puedo tener aquí una función, pero en vez de sumar, yo le resto. Y el resultado que yo tengo aquí es simplemente cambiando el signo que está entre los dos límites. La tercera propiedad es que si yo tengo el límite y yo estoy tomando una constante C que estoy multiplicando por la función f de X, cuando X tiende a, eso es lo mismo que escribir el valor de la constante fuera del límite, quitar los corchetes y decir límite cuando X tiende a A de la función. Cuarta propiedad. Si yo tengo ahora el límite cuando X tiende a A, pero esta vez del producto f de X por g de X, eso es lo mismo que el límite cuando X tiende a A de f de X por el límite cuando X tiende a A de g de X. Quinta propiedad. Si yo tengo ahora el límite del cociente f de X sobre g de X cuando X tiende a A, esto es lo mismo que escribir el límite cuando X tiende a A de f de X sobre el límite cuando X tiende a A
de g de x. Por supuesto, el límite, cuando x tiende a de la función g de x, tiene que ser distinto de 0. Entonces yo puedo tener ejemplos gráficos que me pueden a mí mostrar de qué forma se puede resolver este tipo de límite. Por ejemplo, yo voy a hacer un sistema referencial. Voy a trazar por aquí el eje Y y voy a trazar por aquí el eje X. Los voy a identificar. Y ahora voy a ubicar una función. Por ejemplo, voy a considerar de que cada 3 rayitas es 1. Es decir, que aquí está 1. 1, 2, 3. Aquí está menos 1. 1, 2, 3. Menos 1 y menos 1. Y voy a dibujar una línea en azul que vaya desde aquí. Vamos a ver. Vamos a bajarlo un poquito. Vamos a suponer que aquí tengo. Ya va. Esto está en negro. Esto sigue hacia abajo. Y aquí voy a marcar 1, 1, 2, 3. Aquí menos 2. Vamos a ver cómo lo coloco aquí. Estoy tratando de ver cómo lo coloco. Voy a suponer que va a pasar por aquí. Que va a pasar. Y que va a llegar hasta aquí. Es decir, que yo puedo trazar una línea aquí. Vamos a hacerlo un poquito más específica. Y vamos a hacer otra que comience aquí. Ya va. Déjenme colocar los valores, porque si no coloco los valores, me estoy perdiendo. Menos 1, menos 1, menos 2. Y aquí voy a poner otra línea aquí. Perdón, en azul. Pero aquí va a haber un pequeño salto. Pero aquí vamos a hacer una pequeña circunferencia. Y aquí este lo vamos a poner oscuro. Y ahora aquí voy a hacer una pequeña circunferencia aquí. Vamos a ver si este funciona. Vamos a decir que esta es la función f de x. Y que la que está en azul es la función g de x. Y vamos a tratar de calcular el límite cuando x tiende, perdón, aquí sería 1. No sé qué valor aquí me debió haber ido un poquito más arriba. Vamos a arreglar este. Vamos a poner este que pase por aquí. Lo que pasa es que como no tiene valor específico la función, se me complica aquí.
Ok, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x más g de x. Si nosotros podemos ver, el 1 está aquí. Quiere decir que yo me puedo acercar por la derecha o me puedo acercar por la izquierda. Si nosotros observamos esto, este límite que está aquí por la primera propiedad, yo lo tengo que separar. Es decir, que aquí yo tengo que colocar que estoy igual al límite cuando x tiende a 1 de la función f de x más el límite cuando x tiende a 1 de la función g de x. Entonces yo tengo que calcular cuánto vale esto y cuánto vale esto. Vamos a resolver este por separado. Y voy a escribir acá. Primero tengo que calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función f de x. Tengo que calcularlo. Pero también tengo que calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x, 1 por la izquierda, que tampoco sé cuánto vale. Tomo otra hoja en la pantalla y procedemos a hacerlo aquí. Entonces yo digo, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función f de x. La función f de x es la que está en rojo. Si yo me estoy acercando por la derecha, quiere decir que yo estoy subiendo aquí la imagen aquí, hasta que me estoy acercando aquí a 1 por la derecha. Si nosotros vemos aquí el resultado, este me daría, lo que pasa es que lo calculé mal, vamos a suponer que este sea aquí 2. Este me daría aquí como imagen 2. Si ustedes pueden ver. Entonces yo puedo colocar aquí que esto es 2. Si yo ahora voy a calcular el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función f de x, 1 por la izquierda es por aquí. Quiere decir que yo me estoy acercando por aquí por la izquierda y la imagen es 2. Quiere decir que el resultado aquí es 2. Como por la derecha y por la izquierda me dio lo mismo, quiere decir que el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x es 2. ¿Por qué? Porque los límites laterales son iguales. Ya tengo la respuesta de este primero. Ahora voy a estudiar la función g de x en 1. Quiere decir que para 1, yo tengo que estudiar ahora la función g de x, que yo no sé cuánto es. Y también tengo que estudiar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función g de x. Vamos a estudiar este. Si yo voy a estudiar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función g de x, entonces yo veo, ahora la azul es la g de x. Si yo me voy acercando por la derecha, el valor me da aquí. Me estoy acercando a 1, pero su imagen aquí en este punto es 0, porque es la intersección. Entonces aquí esto me da como resultado 0. Si yo voy a estudiar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la misma función g de x, que es la que está en azul aquí, el 1 está aquí y yo me estoy acercando ahora por la izquierda. Quiere decir que cuando yo llego aquí, la imagen es menos 1. Entonces esto me da como resultado menos 1. Como 0 es diferente de menos 1, eso implica que el límite, cuando x tiende a 1, de la función g de x, no existe. ¿Por qué? Porque estos dos valores debieron de haber sido igual. Conclusión. El límite, cuando x tiende a 1, de la función f de x, más la función g de x, no existe. ¿Por qué? Para que existiera, los dos tendrían que existir y el único que existe es este. Y como el g de x no existe, entonces el límite de la suma
no existe. Y esa es la forma en la cual nosotros estudiamos los límites. Ok, y vamos por la propiedad número 5. Vamos con la propiedad número 6. La propiedad número 6 ya va. Sí. La propiedad número 6 dice lo siguiente, que si yo tengo el límite cuando x tiende a A, abro un corchete, y tengo una función f de x que está elevado a la n, eso va a ser lo mismo que escribir todo el límite y elevarlo a la n. Es decir, que estas dos cosas que están acá son equivalentes. Recuerden que n debe pertenecer al conjunto de los números enteros positivos. Séptima propiedad. Si yo le aplico el límite cuando x tiende a una constante, eso siempre va a ser la constante. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a -1 de la raíz de 5, eso es la raíz de 5. Es la constante. Número 8. Si yo tengo el límite cuando x tiende a A de x, simplemente se sustituye y me da como resultado A. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado, esto es 2 a la 2 y eso me da 4. Novena propiedad. Si yo tengo el límite, bueno, eso se puede ejemplificar aquí. Si yo tengo el límite cuando x tiende a A de x elevado a la n, eso es a elevado a la n. Y se verifica para esta expresión que está aquí. Vamos a colocar el número 10 por aquí por el lado. Y aquí el límite, cuando x tiende a de la raíz enésima de x, es igual a la raíz enésima de a. Décima propiedad. O ley. Si yo tengo el límite y digo ahora que x tiende a de la raíz enésima de f de x, fíjense, la raíz de una función, eso va a ser lo mismo que la raíz del límite cuando x tiende a de la función f de x. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen evaluar. A mí me dicen evaluar y me dan un límite y me dicen 2 puntos. El límite, cuando x tiende a 2, pasamos a una línea de fracción. En el numerador voy a escribir x elevado a la 3 más 2x elevado a la 2 menos 1 sobre 5 menos 3x. Y vamos a colocar por acá la solución. Lo primero que voy a hacer yo es copiar esto. Lo voy a poner abajo para no escribir mucho.
Vamos a poner un poquitico más abajo aquí, para que me quede espacio. Entonces aquí, en esta parte, si ustedes pueden ver, yo tengo el límite de un cociente y una suma. Entonces yo tengo que pasar una línea de fracción lo suficientemente grande e ir desglosando. Es decir, en esta primera parte tengo que escribir el límite cuando x tiende a 2 de x a la 3 más 2x a la 2 menos 1. Y abajo el límite cuando x tiende a 2 de 5 menos 3x. Seguimos abajo igual. Vuelvo a pasar otra línea de fracción. Y ahora voy a separar uno por uno. En el numerador yo tengo el límite cuando x tiende a 2 de x a la 3 más, aquí aplico propiedad. Saco la constante y digo límite cuando x tiende a 2 de x a la 2. Y aquí, a esta expresión, yo le digo menos y le aplico el límite cuando x tiende a 2 de 1. En el denominador hago lo propio. Digo límite cuando x tiende a 2 de 5. Ahora viene menos. Límite cuando x tiende a 2. Si ustedes ven, aquí hay una constante. La constante la coloco afuera. Y aquí tengo la variable x, la coloco aquí. Y ahora procedemos a calcular. Si x tiende a 2 por la propiedad de la potencia, aquí me queda 2 elevado a la 3. Si x tiende a 2, aquí me queda más, que es este 2 que escribo aquí, y multiplica a 2 a la 2, que sería este. Vamos a escribirlo entre paréntesis para que se vea dónde se sustituye. Y el límite de una constante es la constante. En el denominador, el límite de 5, que es una constante, es la constante. Y aquí me queda 3 que multiplica a x, pero x tiende a 2, se sustituye por 2. Finalmente me queda aquí arriba, me da 2 a la 3 es 8, 2 a la 2 es 4, y 4 por 2 es 8, y le resto 1. Todo dividido entre 5, y 3 por 2 me da menos 6. Entonces, este 8 con este 8 me da 16, menos 1 es 15. Todo dividido entre 5 menos 6 me da menos 1. 15 entre 1 es 15, y más entre menos es menos. Y esta es la respuesta. ¿Qué indica esto? Que yo voy a tener una propiedad que me va a permitir hacer esto de forma directa. Y esa propiedad se llama sustitución directa. Esa sustitución directa lo que dice es que si yo tengo el límite, cuando x tiende a de una función f de x, esto es f de a. Y eso ocurre cuando la función f de x puede ser un polinomio o una función racional. Entonces, ¿cuándo se hace sustitución directa? Cuando la función que tengo aquí o es un polinomio o es una función tipo racional. Veamos. Voy a escribir por acá un ejemplo. Supongamos que a mí me piden evaluar 2 puntos y me dan el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Cuánto vale esto? Voy a escribir por acá solución y vamos a resolver. Yo vuelvo a escribir el límite. Si x tiende a 1, jóvenes,
Por sustitución directa esto sería 1 al cuadrado menos 1. Y si x tiende a 1, esto sería 1 menos 1. Quitando los paréntesis me queda 1. Este sigue siendo 1. Quitando los paréntesis, esto es 1 y esto es 1. Y 1 entre 1 me da como resultado 0 sobre 0. Y nosotros habíamos visto que 0 sobre 0 para nosotros es una indeterminación. Y las indeterminaciones hay que romperlas de alguna forma. Entonces uno dice, bueno, yo tengo que aplicar alguna expresión algebraica para poder ver de qué manera yo puedo resolver esto. Resulta que esta parte que está arriba la vamos a factorizar. Entonces ustedes dicen, bueno, esto es el límite. Cuando x tiende a 1, x cuadrado menos 1 es lo mismo que x menos 1 que multiplica x más 1. ¿Por qué? Porque si el 1 lo elevo al cuadrado, esto es diferencia de cuadrado. Todo esto dividido entre x menos 1, que es el que tengo yo aquí. Como estos son factores, este factor y este factor que está dividiendo, yo lo puedo simplificar. Así que aquí me da el límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De x más 1. Y ese resultado me da 2. Es decir, que el límite existe y me está dando 2. Una forma de poder ver esto es que nosotros de pronto digamos, bueno, yo voy a hacer una gráfica para ver qué es lo que ocurre. Yo voy a escribir aquí la expresión que me están dando, que es la expresión que voy a escribir entre paréntesis como x al cuadrado y le resto 1. Y abajo lo divido entre x menos 1. Perdón. Lo divido entre x menos 1. Si ustedes ven, me está dando una recta. ¿Por qué? Porque ya el programa aquí me lo simplificó. ¿Qué indica esto? Que cuando yo me estoy acercando, y ustedes pueden ver aquí, a 1 por la derecha, a 1 por la izquierda, la imagen me da 2. Una forma de poder sacar las cuentas de forma algebraica es escribir aquí en la entrada límite. Y fíjense que aparecen 3 opciones. Por la normal, por la derecha y por la izquierda. Voy a calcular el límite de la función. Y donde está el cintillo azul voy a escribir f. Y el valor numérico va a ser 1. Y si ustedes ven, el resultado que me está dando aquí es 2. Entonces yo voy a copiar ambas cosas. Voy a copiar este pedacito de que está acá para que ustedes lo tengan referencial y ustedes puedan trabajar en GeoGebra y puedan verificar. Y también vamos a copiar la gráfica para que observemos el comportamiento. Ya sabemos que esta es la función. Vamos a copiar la función por aquí. Vamos a ponerla más acá. Y ahora voy a hacer un pequeño recorte y lo vamos a poner allá. Creo que este pedacito está más que suficiente. Si nosotros observamos acá, jóvenes, el 1 está aquí, mírenlo. Es decir, que si yo me estoy acercando por la derecha, los valores van bajando, fíjense, van bajando aquí, y su imagen aquí me está dando 2. Pero si yo me acerco aquí por la izquierda, los valores de esta función van subiendo aquí, hasta que llegan aquí al 2. Es decir, que yo me acerco por aquí, y me acerco por aquí cuando yo me voy por la derecha y por la izquierda. ¿Y cuál es la imagen? 2. ¿Y qué representa 2? El límite. Una forma de poder escribir esto en el otro programa, que es el WX máxima, es escribir limit
abro un paréntesis y voy a escribir la función. Yo creo que es preferible declarar la función primero. Vamos a declarar la función primero y me disculpan. F, entre paréntesis, 2 puntos igual, y vamos a describir la función. En la parte de arriba era x elevado al cuadrado menos 1. ¿Se acuerdan que se escribe al cuadrado con el sombrerito? Y abajo era, entre paréntesis, x menos 1. Me pongo al final y le digo control enter, y aquí aparece la función. Ahora yo le voy a aplicar el límite a esta función. Escribo limit, abro paréntesis, escribo la función f entre paréntesis x, salgo del paréntesis y digo x. Y después escribo 1. Le voy a colocar aquí un apóstrofe a ver si está bien escrito. Y le vamos a decir control enter. Y fíjense que me aparece el límite. Si yo lo quiero evaluar, lo único que hago es que copio todo esto igual, control C. Quito el punto y coma, escribo igual y vuelvo a escribir control V, la misma función. Pero aquí yo le quito el apóstrofe. A todo esto me pongo al final y le digo control enter, y si ustedes ven el resultado es 2. Entonces vamos a copiar esto y vamos a ponerlo acá en la parte de abajo para que ustedes tengan entonces ahora un referencial de cómo hacerlo con este programa. Fíjense, aquí se declara la función, aquí queda declarada y aquí la sentencia que calcula el límite. Y fíjense que me está dando 2, que es el mismo resultado que me dio aquí y que es el mismo resultado que me dio aquí. Preguntas al respecto. Ajá, preguntas. ¿Está todo claro, jóvenes? Por lo menos respondan. Claro, profe. Ok, perfecto. Recuerden que yo necesito que ustedes participen para comprobar que estamos comprendiendo esta situación. Vamos a suponer que yo doy otro ejemplo. Vamos a pasar una rayita aquí para diferenciar. Y vamos a suponer que yo les digo a ustedes encontrar el límite cuando x tiende a 1 de la función g de x. Y entonces yo le doy a ustedes la función g de x. Pero la función g de x tiene dos partes. Una que es x más 1, si x es diferente de 1. Y la otra vale pi si x es igual a 1. Entonces nos dice, bueno, ¿de qué manera yo voy a estudiar esto? Uno pudiera hacer un gráfico de esto. La primera parte de la función es una recta, pero el punto x igual a 1 no está en la recta. Y la segunda parte de la función es el número pi, que es 3,14, siempre y cuando la función valga 1. Vamos a hacer una gráfica. Vamos a quitar esto. Vamos a borrarlo aquí más fácil. Y aquí voy a escribir la función g de x. Entonces dice, la función g de x, vamos a ver si trabaja el condicional aquí, si no lo hacemos normal.
condición X. Vamos a ver si está el condicionante. Como que no lo tiene. Vamos a ver uno. Vamos a ver si nos dan disparate. No, no sirve así. Tengo que hacerlo a pie. X más 1. Esta es la función. Y ahora voy a graficar el otro punto. El otro punto dice que X vale 1 y que su imagen vale pi. Entonces abro un paréntesis y digo 1, coma, y vamos a establecer pi. Y si ustedes ven, aquí está el punto. Tengo una idea para esto. Condición. X es menor que 1. Entonces, y... No, ya va, que lo que estoy es probando, jóvenes. Si no, lo hacemos de la otra manera, ¿sí? X menor que 1. Entonces, F. Si no, F. No, no me está dando. No importa. Lo intentamos, después lo revisamos. Sí se puede hacer, pero después lo revisamos. Esta es la función f de x y este es el punto. Pero resulta que hay un punto donde no lo toma, que es este. Ese punto que está aquí lo tengo que quitar. Ese va a ser el punto para nosotros de coordenada 1, 2. Pero tengo una manera de hacerlo. 1,2. Y ese punto 1,2 que está aquí, le voy a decir que me dé el nombre y el valor. Y el estilo lo vamos a poner hueco. Listo, ahora sí nos sirvió. Entonces vamos a estudiar esto aquí. Voy a hacer un pequeño recorte. Y lo vamos a poner aquí. Bueno, en realidad, bueno, me equivoqué de letra. Aquí la letra es G, ¿ok? Vamos a escribir aquí encima de esto. Esta es G, que es esta función. Y fíjense que vale la recta x más 1 si x es diferente de 1. Es decir, que el punto este que está aquí es un punto hueco. No pertenece a la función. Pero, dice, la función vale pi cuando el valor de x es 1. Mire, cuando el valor de x es 1, vale pi. Entonces uno pudiera calcular el límite a ver qué es lo que ocurre. Entonces yo digo, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función g de x. Si ella tiende a 1 por la derecha, la función viene bajando aquí. Y fíjense que la imagen es 2. Si yo le aplico el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, es decir, por aquí, la función va subiendo. ¿Y cuál es la imagen? 2 también. Quiere decir que a pesar de que en el punto hay un salto, el límite por la derecha y el límite por la izquierda valen 2.
¿Ok? Entonces, ¿qué conclusión pudiéramos nosotros sacar aquí? Que a pesar de que si yo evalúo a la función, y lo voy a hacer por aquí al lado, si yo evalúo a la función en el punto 1, eso me da pi. Pero fíjense que la imagen me da un número diferente al cual está tendiendo el límite. Y eso puede ocurrir. Eso no quiere decir que el límite no exista. ¿Ok? Entonces fíjense que el límite alrededor del número 1, por la derecha y por la izquierda, me está dando el número 2. Pero si yo evalúo la función en el número 1, que es donde hay el salto, la imagen aquí es pi, que es este que está aquí. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen evaluar. Y me dicen el límite cuando x tiende a 0 de 3 más x elevado al cuadrado menos 9, todo dividido entre x. Esta es mi interrogante. Voy a colocar solución. Y procedemos a resolver. Resulta que nosotros volvemos a copiar el límite, tal cual como se está presentando en este ejemplo. Y lo evaluamos por sustitución directa. ¿Por qué? Porque esto es una función racional y nosotros vimos una propiedad. Quiere decir que si x tiende a 0, yo puedo escribir aquí que esto es 3 más 0 elevado al cuadrado y le resto 9. Y todo dividido por 0. Voy a continuar en la parte de abajo. 3 más 0 es 3 y me queda 3 elevado al cuadrado menos 9 sobre 0. Eso me queda 9 menos 9 sobre 0. Y eso es 0 sobre 0. Y 0 sobre 0 para nosotros es una indeterminación. ¿Por qué? Porque si yo coloco 0 sobre 0 en cualquier calculadora, me dice que es una entrada inválida o que no se puede realizar. ¿Qué indica esto? De que yo tengo que resolver esto algebraicamente de alguna forma. Entonces yo digo, bueno, yo voy a volver a copiar el límite cuando x tiende a 0 de la expresión 3 más x elevado al cuadrado menos 9 y todo dividido por x. Aquí hallo este desarrollo, este producto notable. Digo límite cuando x tiende a 0. Si yo hallo el desarrollo de esto, aquí me queda cuadrado del primero, 9. Más doble producto del primero por el segundo, 6x. Más cuadrado del segundo, x al cuadrado. Y le resto el 9 que está afuera. Y todo esto dividido por x. Se puede observar claramente que yo puedo simplificar este término con este. Voy a continuar aquí abajo. Y me queda aquí que esto es el límite cuando x tiende a 0. ¿Qué me quedó en el numerador? 6x más x al cuadrado sobre x. Pero yo aquí puedo factorizar. Entonces yo puedo decir acá límite, cuando x tiende a 0, saco factor común x que multiplica a 6 más x, todo dividido por x. Resulta de que esto es factor, yo los puedo simplificar. Entonces me está quedando simplemente el límite cuando x tiende a 0 de 6 más x. Aquí puedo hacer sustitución directa y me va a quedar el resultado que es 6 más 0 y eso es 6.
Y ese es el resultado. Esto tiene una interpretación gráfica, indudablemente, ¿no? Porque si yo voy a hacer esto de manera gráfica aquí, vamos a borrar lo que tengo acá. Yo voy a escribir la función tal cual como me la están dando. Voy a abrir, ya va un minuto. Voy a abrir aquí un paréntesis y voy a escribir en el numerador 3 más x. Afuera está el cuadrado. A todo eso le resto 9. Pero toda esta expresión, entre paréntesis, la tengo que dividir entre x. Y si nosotros nos vemos acá, ya me está dando la recta, que es la simplificación de esto. Si yo aquí escribo límite y coloco función valor numérico, donde está la función tengo que colocar f. Y donde está el valor numérico, tengo que colocar el valor al cual está tendiendo el límite, que en todo caso aquí era 0. Y fíjense que el resultado me está dando 6. Yo voy a tomar un pequeño recorte de esto para que lo tengamos. Y lo vamos a poner aquí. Y aquí tenemos el referencial para que nosotros trabajemos luego en GeoGebra. Vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen ahora evaluar 2 puntos, el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x al cuadrado más 9 menos 3. Y todo esto dividido entre x al cuadrado. Esta es mi incógnita. Yo escribo por acá solución. Y procedemos a resolver. Recuerden que ustedes tienen que escribir el límite de la misma forma, idéntico, y aplicar sustitución directa para ver cuánto nos da. Si ya nos da el resultado, está listo el problema. Si x tiende a 0, por sustitución directa, yo quito el límite, por supuesto, y digo 0 al cuadrado más 9, y afuera me queda 3. Y aquí, 0 al cuadrado. Ah, pero si nosotros sacamos la cuenta aquí, esto me queda raíz de 9 menos 3, 0 al cuadrado es 0. Raíz de 9 es 3, 3 menos 3 es 0, y 0 entre 0 es una indeterminación. Entonces las indeterminaciones hay que romperlas. ¿Cómo se hace cuando hay una raíz? Cuando hay una raíz como esta, yo aplico el proceso que se llama multiplicar por la conjugada. Entonces, aquí multiplicamos por la conjugada. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso de la conjugada, profesor? Yo vuelvo a escribir el límite. Cuando x tiende a 0. Ya sabemos que arriba es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9. Y yo le restaba 3. Y aquí divido todo entre x al cuadrado. Todo lo que yo tengo aquí, lo pongo a la derecha. Y aquí voy a escribir igual.
y aquí voy a multiplicar por la conjugada. Ustedes dirán, ¿y cuál es la conjugada? La voy a escribir en azul. Es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9, pero aquí más 3. Y voy a dividir entre la misma expresión. Eso es como si nosotros estuviésemos racionalizando. Por supuesto que cuando nosotros vamos a multiplicar, nosotros observamos que este término que está aquí es igual a este que está aquí. Y que este término que está aquí es igual a este término que está aquí. Pero aquí este es negativo y este es positivo. Quiere decir que esto es suma por su diferencia y se puede escribir como diferencia de cuadrados. Ya teniendo eso claro, yo continúo aquí abajo y digo límite cuando x tiende a 0, o mejor aún, ya va. Voy a escribir lo mismo aquí. Y esto es igual a todo esto elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, y este que va a multiplicar al de abajo, a este, a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9, sumándole 3. Yo puedo entonces aquí observar que yo tengo que escribir aquí el límite cuando x tiende a 0. El cuadrado simplifica con el índice de la raíz. Quiere decir que me queda x al cuadrado más 9. Aquí. Y este 3 al cuadrado me da como resultado 9. Todo dividido entre x al cuadrado que multiplica la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9 y le sumo el 3. Aquí yo puedo simplificar este 9 con este 9. Y lo que me está quedando es el límite cuando x tiende a 0, arriba x al cuadrado. Y abajo x al cuadrado que multiplica a la raíz de x al cuadrado más 9 y afuera el número 3. Aquí yo puedo simplificar. Y simplifico este con este. Entonces aquí yo puedo calcular y decir, me está quedando el límite cuando x tiende a 0 de 1 dividido entre la raíz de x al cuadrado más 9 más 3. Recuerden que el límite de una raíz es la raíz del límite. Pero aquí yo lo puedo calcular directo. Porque esto es el límite. No lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo directo. Si yo voy a evaluar de forma directa, si x tiende a 0 como 1 es un constante, me queda 1. Si x tiende a 0, aquí me queda 0 al cuadrado. Le sumo el 9 que tengo aquí y afuera de la raíz le sumo el 3. Quiere decir que me queda 1 sobre la raíz cuadrada de 9, que es este, más el 3 que está afuera. Eso me da 1 sobre 3 más 3, y eso es un sexto. Y ese es el resultado. Si yo lo quiero hacer ahora con esta expresión, yo tengo que declarar la función. Vamos a hacerla aquí abajo. A la función la voy a llamar g, para diferenciarla de la de arriba. Me pongo afuera y digo 2 puntos igual. Resulta que en el numerador yo tengo una raíz. Entonces la raíz se escribe SQRT, square. Entre paréntesis voy a escribir lo que está dentro de la raíz, que es x elevado al cuadrado, y yo le sumaba 9. Afuera me quedaba el 3. Y todo esto estaba dividido entre
x elevado al cuadrado. Me pongo al final y le digo control enter para ver si está bien descrita la función, lo cual es cierto. Ya aquí se escribió la sentencia y aquí se declaró. Ahora yo escribo limit, abro paréntesis, escribo la función g entre paréntesis de x, me pongo afuera la variable es x, pero aquí x tiende a 0. Me pongo aquí adelante y le coloco el apóstrofe para validar a ver si esto está bien. Está bien descrito. Ahora yo lo copio nuevamente, lo puedo hacer abajo, lo puedo hacer a la derecha, control C, digo igual, control V, pero para que lo evalúe yo tengo que quitarle este apóstrofe pequeñito que está aquí. Se lo quitamos. Me pongo al final y le digo control enter. Y fíjense que me está dando un sexto. Entonces vamos a copiar esto. Y lo vamos a poner por aquí abajo. Esto le va a permitir a ustedes tener la sentencia de cómo trabajar. Y fíjense que aquí me dio un sexto y aquí me dio un sexto. Entonces nosotros podemos ya generalizar como un teorema. Y ese teorema bien resumido dice que el límite de una función f de x cuando x tiende a A es igual a L si y solo si el límite cuando x tiende a A por la derecha de la función f de x es igual a L y es igual al límite cuando x tiende a A por la izquierda de f de x. Este teorema lo vamos a encerrar por aquí. Y eso es lo que me va a garantizar a mí la existencia de un límite. Que si por la derecha y por la izquierda me da el mismo valor, entonces este valor existe. Ejemplo. Probar que el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x es igual a 0. Solución. Hay que recordar, jóvenes, una propiedad del valor absoluto. Y esta propiedad ustedes la conocen porque debieron de haberla visto en media. Y dice que el valor absoluto de un número tiene que ser x para todos los valores de x que son mayores o iguales que 0. Y es menos x para todos los valores que son menores que 0. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo el valor absoluto de 5, eso me da 5. Pero si yo tengo el valor absoluto de menos 5, eso es menos 5 y me sigue dando 5. Es decir que siempre el resultado es positivo. Positivo.
Es decir, vamos a hacer la gráfica de esa función para que lo analicemos. ¿Ok? Entonces nos vamos aquí. Por supuesto que en Wx máxima podemos hacer las gráficas, pero aquí sale mucho más elegante. El valor absoluto está aquí, mírenlo. La parte de abajo. Yo coloco valor absoluto y coloco x. Y ya tengo la función, mírenla. Esta función que está aquí, yo me la llevo para acá. Y la voy a poner por aquí. Y ahora vamos a recortar esa función. Y la vamos a poner aquí. Fíjense una cosa. Nosotros ya podemos calcular aquí que si yo voy a estudiar el límite cuando x tiende a 0, yo tengo que acercarme al 0 que está aquí por la derecha y por la izquierda. Cuando me acerco por la derecha es cuando yo digo 0 por la derecha. Y cuando me acerco por la izquierda digo 0 por la izquierda. Y esta línea verde es la función. Si yo me voy a acercar por la derecha, la función va bajando, 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 hasta que llega aquí. ¿Cuánto me da el resultado? 0. Y aquí la función va bajando, 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 hasta que llega aquí el resultado y la imagen es 0. Entonces uno puede decir, bueno, quiere decir que el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, del valor absoluto de x, es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x. Y eso me da como resultado 0, que es el que yo tengo aquí. Cuando yo le aplico ahora el límite y x tiende a 0 por la izquierda del valor absoluto de x, eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos x. ¿Por qué? Porque ese es el resultado que vale aquí. Pero no importa si yo tengo menos x, cuando yo sustituyo en 0 me da 0. Entonces, conclusión, el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x a 0. Y coloco por acá por el teorema. ¿Cuál teorema? Este que está aquí. Porque si me dio por la derecha un valor y me dio por la izquierda otro valor, el límite existe y es ese que tengo yo allí. Vamos a estudiar otro. Vamos a suponer que a mí me dicen ahora otro ejemplo. Demostrar que el límite, cuando x tiende a 0, del valor absoluto de x sobre x, no existe. Entonces uno dice por acá solución y procede a resolver. Bueno, nosotros tenemos acá que el límite, cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x sobre x es igual al límite cuando x tiende a 0 de x dividido por x. Porque eso fue lo que hicimos aquí, miren. El valor absoluto de x me da x. ¿Por qué? Porque la función vale x. Entonces yo puedo simplificar aquí y decir que esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1. Y eso me da 1 porque es una constante. Pero si yo ahora le aplico el límite cuando x tiende, perdón, este es a 0 por la derecha, disculpen. Si yo hago el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del valor absoluto de x sobre x, por la izquierda el valor es menos x, porque miren,
menos x a la izquierda del 0. Entonces aquí esto me da como resultado el límite de menos 1 cuando x tiende a 0 por la izquierda. Déjeme arreglar esto. Y aquí por la izquierda sobre, perdón, no, que está mal escrito aquí. Vamos, déjeme borrarlo bien. Ahora sí. El valor absoluto de este es menos x. Y este sigue siendo x. Pero si yo simplifico aquí este x con este x, lo que me está quedando aquí es el límite de menos 1. Cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Y eso cuánto me da? Menos 1. Y como 1 es diferente de menos 1, eso implica de que no existe el límite. ¿Cuál? El que dice límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x sobre x. Vuelvo a escribir acá. No existe. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿cómo sería la gráfica de esto cerca del 0? Vamos a graficarlo para que lo vean. Y lo ponemos aquí abajo. Vamos a quitar esto. Y voy a escribir aquí en la parte de esto, todo esto dividido entre x. Si ustedes ven, aquí está la gráfica de la función, mírenlo. Las líneas verdes que están descritas acá. Entonces fíjense que voy a hacer un pequeño recorte aquí. Bueno, miren, acá. Ya va. Voy a calcular aquí el límite. La función es la función f. Y el valor es 0. Y fíjense que me da interrogante. ¿Qué quiere decir interrogante? Que no existe. Entonces yo voy a hacer un pequeño recorte aquí. Y lo vamos a poner aquí para que veamos gráficamente qué es lo que estaba ocurriendo. Y aquí se puede ver claramente que este es el 0. Este es el 0 por la derecha. Es decir, que yo me voy a acercar por aquí, por la derecha. Y el resultado me está dando 1. Y ese es el que me da aquí. Pero si yo me acerco aquí por la izquierda, es decir, para acá, el resultado aquí me da menos 1. Y ese es el que tengo aquí. Quiere decir que el límite no existe. Vamos a hacer otro ejemplo. Disculpen. Supongamos que a mí me dan una función. Dada la función, dos puntos, f de x igual. La primera parte de la función vale la raíz cuadrada de x menos 4. Y esto si el valor de x es mayor que 4. Y la segunda parte de la función vale 8 menos 2x. Y esto ocurre si el valor de la función x es menor que 4. Entonces, me están pidiendo estudiar el límite de la función f de x cuando x tiende a 4. Me voy a la solución. Y escribo solución por acá. Si nosotros vemos, aquí dice x mayor que 4. Y por aquí dice x menor que 4. Entonces, cuando yo voy a acercar al 4 por la derecha, la función vale esto. Entonces yo digo, voy a estudiar el límite
cuando x tiende a 4 por la derecha de la función f de x. Quiere decir que eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a 4 por la derecha. Y por la derecha la función está definida aquí. Es decir, que vale la raíz cuadrada de x menos 4. Entonces yo digo acá, la raíz cuadrada de x menos 4. Indudablemente que si yo voy a calcular esto es lo mismo que por sustitución directa, 4 menos 4, porque estoy sustituyendo el x por el 4. Y esto me da 0. Si yo ahora voy a estudiar el límite, cuando x tiende a 4, pero ahora por la izquierda de esa función, nosotros observamos que los x menor que 4 es la izquierda. Y la función ahora vale 8 menos 2x. Entonces aquí la función vale 8 menos 2x. Pero cuando x tiende a 4 por la izquierda. Si nosotros hacemos sustitución directa, esto es 8 menos 2 por 4. Y eso es 8 menos 8 y eso es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de la función f de x me dio 0. Y que es igual al límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de la misma función f de x porque tiene dos partes y me dio 0. Conclusión, el límite cuando x tiende a 4 por la derecha y por la izquierda me da como resultado 0. Una forma de poder ver esto es haciendo la gráfica y poniéndola acá. Vamos a borrar esto. Y vamos a escribir aquí sí. Vamos a considerar condición entonces. La primera condición es de que x sea mayor que 4. Entonces yo digo x tiene que ser mayor que 4. Y entonces voy a colocar la función que está definida para los x mayores que 4. Y es la raíz cuadrada. Y aquí adentro, donde dice entonces, yo tengo que escribir la cantidad integrando, que era x menos 4. Me salgo fuera de allí y vuelvo a escribir una coma. Y ahí vuelvo a escribir sí. Vuelvo a escribir condición entonces. La otra condición que yo tenía aquí es que el x ya no era mayor, sino que era menor que 4. Y entonces yo tengo que escribir la función que en la segunda parte de la función para los x que son menores que 4, la función valía 8 menos 2x. 8 menos 2x. Y aquí tengo la función descrita. Y si nosotros vemos, aquí está la función. La voy a tomar de aquí y la voy a poner acá. Voy a quitar esta etiqueta. Y ahora voy a hacer un pequeño recorte de esto y nos vamos a ir a estudiarlo. Bueno, y aquí podemos ver claramente, ¿no? Los valores para los x que están a la derecha son estos. Y los valores del x para el 4 a la izquierda son estos. Quiere decir que si yo me acerco por la derecha, es decir, la función vale esto. Y si ustedes se están dando cuenta, cuando yo me estoy acercando por aquí, al 4, la imagen es 0 porque no hay altura. Y ese es el resultado que me está dando aquí. Y si yo me voy ahora por aquí, y también la imagen es 0. ¿Por qué? Porque al evaluar en 4 me da 0, que es la imagen
en I. Lo único que tendría que colocar aquí yo es el límite. La función, ya sabemos que es la función f, y el valor numérico es 4. Fíjense que me está dando una interrogante, porque yo tendría que decirle cuánto vale por la derecha y cuánto vale por la izquierda. Vamos a ver si funciona. Límite por la derecha de la función f, valor 4. No, tengo que separarlos. Si no los separo, no me lo va a considerar. Sí, aquí tendría que escribir la función. Tendría que escribir yo la raíz de x menos 4. Y ahí sí me está dando 0. Y si yo coloco ahora el límite por la izquierda y coloco ahora la otra función que es 8 menos 2x y el valor es 4, también me da 0. Entonces vamos a recortar esto. Y lo vamos a poner aquí. Para que ustedes tengan el referencial. Preguntas al respecto. ¿Está claro, jóvenes? Vamos con 2 teoremas y dejamos la clase por hoy hasta acá. Teorema. Si yo tengo una función f de x y esa función f de x es menor o igual que otra función e de x, es porque esta está más arriba de esta. Entonces, si esta función es menor o igual que esta, ¿no? Cuando x tiende a un valor de a, y voy a escribir entre paréntesis, excepto, recuerden que puede cumplirse de que la función no existe en ese punto, pero muy cerca sí, excepto posiblemente en x igual a a, ¿ok? Y los límites respectivos existen, entonces, 2 puntos. El límite cuando x tiende a a de la función f de x va a ser menor o igual que el límite cuando x tiende a a de la función g de x. Es decir, que si yo tengo una función que es menor que otra, cuando x tiende a, sus límites también son menores. Vamos con otro teorema. ¿Ok? Aquí recuerden. Cuando yo digo excepto posiblemente en A, es como cuando yo trazo una línea y digo, aquí hay un salto. Este aquí es un salto, excepto posiblemente en este punto. El teorema que viene se llama teorema de compresión. Hay algunos libros que lo traducen como teorema del sándwich. Este teorema se llama teorema de compresión. ¿Y de qué trata esto? Que si yo tengo 3 funciones, f de x menor o igual que g de x menor o igual que h de x, y se cumplen en este estricto orden o relación de orden,
Y esto, por supuesto, cuando X tiende a, si el límite cuando X tiende a A de la función f de X es igual al límite cuando X tiende a A de la función h de X, y eso me da como resultado L, entonces el límite cuando X tiende a A de la función que está compresionada, comprimida por las dos funciones f y h, se tiene que también vale L. Entonces vamos a encerrar esto aquí y vamos a encerrar esto aquí. Esto es como si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, que yo tengo un sistema referencial, ya va, que yo tengo un sistema referencial de 2 dimensiones, trazo el eje Y, ya va, que no me está quedando derecho. Trazo el eje Y, trazo el eje X, y los identifico. Y digo, eje Y, eje X, y este es el centro de coordenadas del 0, 0. Entonces yo puedo tener por aquí una función azul, puedo tener por aquí una función roja, y puedo tener por aquí una función verde. La función que está arriba va a ser la función h de x, la función esta va a ser la f de x, y esta que está en el medio es la g de x. Pero aquí, en este punto, que yo lo voy a trazar de esta manera aquí, voy a tener el x igual a A, que va a ser común para todos. Porque yo me voy a acercar aquí a A por la derecha y me voy a acercar a A por la izquierda. Y fíjense que todos van a tener el mismo valor. Si yo me voy a ver lo del mismo valor, sería que los valores todos aquí, no me quedó muy derechito, pero ahí vamos. Vamos a ver. Aquí, hasta aquí. Y esos valores se van aquí, aquí, a L. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase por el día de hoy hasta acá. Voy a parar la grabación.